Buenas noches con todos. Ante todos, agradecer a las autoridades, en especial al doctor Vivanco por la invitación. Y bueno, sé que estamos contra el tiempo y voy a tratar de ser lo más resumida posible y pasarles mis tips, ¿no? Como estudiante, tesista, docente de investigación y metodóloga. Así que vamos a iniciar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad una vez más de poder ingresar con estos pequeños tips. Bueno, el APA es la norma de citación o de presentación de los documentos en lo que es en el área de ciencias sociales, ¿no? Es la Asociación Norteamericana de Psicología la que establece esta norma, que hay una convención de usarlo en todas las presentaciones, ¿no? Tanto en trabajos de clases, monografías, revisiones, artículos, etcétera, etcétera, especialmente en ciencias sociales. Si bien no hay una obligatoriedad, los protocolos de los artículos científicos en las diferentes revistas o en el protocolo de San Marcos también está establecido en el anexo 3 que tenemos que utilizar la norma APA para citas y referencias, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante porque nos permite una redacción académica clara, precisa, ¿no? Y una comunicación totalmente efectiva y un traslado, pues, del discurso escrito de manera clara, concisa y organizada. Aquí quiero detenerme de repente un minuto porque hablar de la norma APA es ingresar justamente al tema de redacción, ¿no? Un tema de redacción que nos exige a todos no solamente el reconocimiento o manejo, revisión, repaso, actualización de nuestro idioma, ¿no? De nuestro idioma en este caso en el cual vamos a plasmar esos documentos de divulgación científica, ¿no? Dentro de la experiencia que tengo he visto pues de que las citaciones, el uso de la norma APA están muy de la mano también con los problemas de redacción, ¿no? Identificación de las categorías gramaticales, uso de conectores, conjugación de verbos, el uso de la coma, las tildes, es decir, todo está englobado, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Ya sabemos que las citas van a ser esos textos o expresiones parciales de afirmaciones, ¿no? Que vamos a nosotros obtener de algún tipo de libro, texto escrito, ¿no? Que por supuesto hace referencia al autor, ¿no? Se consigna una estructura, un asiento bibliográfico para establecer esa autoría. ¿Cuántos tipos de citas hay según la norma APA? Son 2 tipos nada más. La cita textual, que algunos la llaman directa, la cita de parafraseo, que algunos la llaman indirecta, ¿no? Dentro de esta clasificación vamos a encontrar 2 tipos de citas en lo que es cita textual, ¿no? De hasta 40 palabras y pasadas las 40 palabras, que tiene cada uno su estructura o su modelo de presentación. Vamos a ver luego que en nuestra universidad la norma de presentación en el proceso de redacción es que todo trabajo de investigación, sea en pregrado o en posgrado, tiene pues un 10% de similitud, ¿no? Entonces, la recomendación en este caso es que se trabaje o se comience a practicar lo que son citas de parafraseo, lo vamos a ver ahora. Bueno, una cita textual, como su propio nombre lo dice, es tomar el texto a pie juntillas, ¿no? Extraer el texto exactamente, ¿no? Porque es importante, es necesario, es conveniente, porque queremos trasladar esa idea exacta del autor, ¿no? Entonces, la decisión de tomar una cita textual también depende mucho de la temática que estamos nosotros trasladando, ¿no? Ahí había una crítica constructiva que en algunos casos trasladar de repente un artículo, una norma, una ley era difícil de parafraseo, tenía que estar idéntico, ¿no? Igual ocurre con algunas teorías, o los objetivos, cuando uno traslada los objetivos también en alguna tesis para los antecedentes en el marco teórico. Entonces, la cita textual tiene que tomarse en consideración dependiendo si es necesaria realmente colocarla, ¿no? En este caso, todos sabemos que para las citas, la estructura es muy sencilla, es el apellido del autor, el primer apellido, el año de publicación y, por supuesto, la página, ¿no? La página donde vamos a encontrar ese texto que hemos tomado en consideración.
Entonces, veamos la primera categorización, que es hasta o menos de 40. Eso implica de que la cita va dentro del texto. Ustedes pueden ver acá en el ejemplo, es un ejemplo de una tesis que está publicada ya, ¿no? Se dice para Ritter, 2008, significa de que el autor es Ritter. Ya sabemos que si está fuera del paréntesis se llama narrativa, ¿no? Porque estamos dando énfasis al autor. Entonces, este para, ¿no? Está indicando que estamos nombrando al autor. Por lo tanto, el apellido va fuera del paréntesis, ¿no? Este tipo de cita se llama cita narrativa. Pero, reitero, también hay que conocer todo lo que sea conectores. Observamos que desde las comunicaciones hasta grupales, la cita está entre comillas, esto exactamente, y vamos a encontrar que se encuentra en la página número 6, ¿no? Quizás algunos dirán que es un poco frío el texto, sí. Anteriormente, pues, cuando usábamos pie de página ya por los años 80 y 90 todavía, encontramos todo el texto en la misma hoja que estábamos leyendo, y a veces uno que se ha formado en esos años siente que es más didáctico, ¿no? Entonces la regla es sencilla, solamente el apellido del autor, ¿no? El año de publicación, ¿no? Y la cita textual exacta como está del original, entre comillas, cierro comillas, y el número de página. ¿Qué ocurre si paso de los 40, ¿no? Si paso de los 40, ya implica que tengo que apartarlo del texto original, que empieza entre las teorías del conocimiento, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una sangría, ¿no? No hay comillas, se coloca todo el texto desde así hasta de la organización, implica que hay más de 40 palabras, y se coloca el número de página, ¿no? Ahora, también hay estilos para redactar eso. También depende mucho de la diagramación que tenga el tesista, ¿no? O el autor. ¿Qué necesita parafraseo? Bueno, creo que es la que se tiene que tener un poquito más de práctica, por así decirlo, ¿no? Especialmente si queremos lograr ese 10% en lo que es el programa de similitud, ¿no? Es simplemente sencillo. Escribir con nuestras propias palabras, ¿no? El sentido, la idea, la propuesta del autor. Y pareciese sencillo, ¿no? Pero ahí viene otra vez el problema de redacción, ¿no? Tenemos de repente, un hándicap, ¿no? No somos una sociedad que lee mucho, lee poco, lee lo que le conviene o lo que necesita, ¿no? Entonces, escribir y parafrasear implica práctica también, ¿no? Y creo que uno de los caminos más sencillos es la lectura. La lectura no solamente me va a dar, pues, acervo cultural, ¿no? Me está dando sintaxis para gramática, ortografía, fenómenos silábicos, uso de comas, tildes, uso de mayúsculas, diferencias en el uso de la CH, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tratar de pensar de que esto es necesario, especialmente para todos los que hacemos investigación y necesitamos plasmar un informe final en un documento para su divulgación, ¿no? En este caso ya no va pues el número de página, ¿no? Porque es simplemente un parafraseo sencillo. Entonces, de acuerdo a López y otros, ¿no? 2019, el conocimiento tácito es algo que no se puede expresar. Entonces, aquí estamos utilizando una vez más la idea del autor, pero con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces, este es quizás el tipo de cita que es más recomendable para poder desarrollar nuestra investigación. Sin embargo, bueno, vamos a ver estos dos tipos de citas antes de pasar a algunos tips. Si ustedes observan acá, Morales 2012 sostiene. En este caso, el apellido va fuera. Esta es una cita de tipo narrativa. ¿Por qué? Porque estábamos dando énfasis en el autor. Entonces, cada vez que yo utilizo un conector, cada vez que utilizo un verbo, automáticamente estoy determinando, denotando que el énfasis en la cita que yo quiero dar es el autor. Entonces, tiene que estar fuera del paréntesis, ¿no? De acuerdo a, según Morales, siguiendo a Morales, leyendo a Morales, ¿no? Entonces, desde que ya lo estoy señalando al autor, de que estoy designando al autor, ya el apellido, ¿no? Si utilizo un verbo, también. Sin embargo, ustedes ven pues acá en el segundo ejemplo, ¿no? Asimismo, coma, se abre paréntesis, comillas, se cierra,
pero los apellidos de los autores están entre paréntesis. Este tipo de cita se llama parentética, ¿no? Porque se le está dando énfasis al texto, no al autor, ¿no? Entonces, como no hay ningún conector o verbo que señale a Juan Miguel Locum, entonces va dentro de los paréntesis. ¿Cuál se utiliza más? Eso depende otra vez de el estado del arte, de la temática, de lo que ustedes tengan ya preparado previo al desarrollo de su investigación. Finalmente tenemos las referencias, ¿no? Las referencias que es sencillo de entender, se refiere a, ¿no? Es decir, todas las citas que yo he trabajado en el texto se supone que deben estar referenciadas, ¿no? Es un listado, por supuesto, en orden alfabético y que va a permitir identificar y localizarlas. Recién en las referencias vamos a ver el asiento bibliográfico completo, ¿no? Es decir, de repente esos datos que faltaban en el texto cuando estamos leyendo, acá vamos a encontrar todo completo, ¿no? Ahora, algo muy importante, todas las citas que estén colocadas, utilizadas en el texto, tienen que tener su referencia, ¿no? Y toda referencia finalmente tiene que tener una cita, ¿no? O sea, eso es una relación totalmente directa, ¿no? Y bueno, tal como hemos visto también hay una sangría que tiene que mantenerse, pero eso es automático, esa sangría es automática, si es que se utiliza el Word del APA, ¿no? O yo utilizo gestores bibliográficos, ¿no? Entonces la recomendación es utilizar el APA que está en el Word, ya está actualizado al APA 7, que es un poquito más manual, o pueden ustedes ingresar a la página web de la biblioteca de nuestra universidad y trabajar con alguno de los gestores bibliográficos, ¿no? Bajan el gestor bibliográfico, lo anidan en Word, y automáticamente todos los archivos o todos los el estado del arte de la edición bibliográfica que ustedes tengan lo van organizando de repente por tesis, artículos científicos, teorías, de repente la estructura de la tesis, de repente quieren hacer un archivo por primer capítulo, capítulo 2, ¿no? Entonces, ese tipo de organización y planificación ya depende de ustedes. Bueno, como les había comentado, nosotros en la universidad tenemos un procedimiento de evaluación de originalidad que está para pregrado y posgrado, porque la finalidad es establecer pues una garantía del rigor académico de los documentos de investigación que se refieren, y de esta manera pues cumplir con las normas que otorgan grados y títulos en nuestra universidad. Lo había dicho antes, el valor de similitud es 10%, ¿no? Se entrega el documento, pasa por en este caso el Turnitin, y si hubiese pues un porcentaje mayor se devuelve y se hace el levantamiento de observaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante acá, ¿no? Definitivamente tengo que ir otra vez y regresar al tema del idioma, al tema del lenguaje y al tema del estilo. Ustedes revisen el anexo 3 y ahí va a ser bien contundente, ¿no? Se trabaja en impersonal o primera persona plural. Ustedes dirán, ¿y cuál es la relación con el APA? Mucho, porque eso ayuda a hacer paráfrasis, ayuda a tener un orden, ¿no? A manejar muy bien, reitero, las categorías gramaticales e identificar, pues, al sustantivo, a la oración, al sintagma. ¿Por qué? Porque he visto oraciones de 100 palabras. Entonces eso no es viable. Nadie va a poder pronunciar 100 palabras sin ahogarse, ¿no? Claro, el texto, pues, uno puede escribir 100 palabras en una sola oración, pero si uno lo pronuncia, lo lee, no tiene lógica, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que revisar nuestro idioma, hay que dar un repaso, ¿no? No les pido que lean libros de lenguaje. Yo creo que el camino más sencillo, sigo pensando que es la lectura, ¿no? Lo segundo es el estado del arte. O sea, se sabe que el estado del arte es primordial antes de iniciar cualquier tipo de investigación, porque ustedes primero se ubican en el área de investigación, luego revisan las líneas de investigación, recién bajan a lo que es temática y finalmente, luego de revisar toda esa temática, pueden observar la realidad y formular ese problema.
pero tiene que haber un conocimiento previo, tiene que haber un andamiaje cognitivo, y esa revisión se llama estado del arte, es una investigación bibliográfica que les permita a ustedes no solamente conocer cómo está ese constructo o esa temática que han identificado, sino también diferenciar fuentes primarias, fuentes secundarias, tipos de bibliografía, tesis, artículos científicos, teorías, etc. Entonces, es también importante que tengan bien ordenado, clasificado, por así decir, el estado del arte. Lo segundo es que manejen el protocolo de investigación. En este caso es la directiva 080. ¿Dónde se utilizan más citas en APA? Definitivamente es en el marco teórico, ¿no? El marco teórico es uno de los capítulos donde se puede ver con mucho más ahínco la norma APA, no solamente para citas, sea parentéticas narrativas, parafraseos, sino también para ver tablas, figuras. Si bien en el anexo 3 establece en el número 9, me parece, o 7, que tenemos que utilizar la norma APA solamente para citas y referencias, ya estamos en la norma APA 7, entonces se podría actualizar también para tablas y cuadros la norma APA, ¿no? Entonces, creo que es en el marco teórico, bueno, en toda la tesis o todo el proyecto, pero más se ve en el marco teórico en trabajo de la norma APA, ¿no? Y también en el capítulo 4, donde se va a trabajar si es que se presentan cuadros de análisis descriptivo o también la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, hay que manejar también el protocolo, tanto el anexo 1 para proyecto y el anexo 2 para lo que es ya la tesis, ¿no? Ahora, ¿cuántas citas son necesarias, no? Otra vez, depende mucho el manejo del constructo, manejo del estado del arte, ¿no? ¿Cuántas teorías tengo por cada variable? ¿Cómo voy a organizarlo? Siempre recomiendo, y yo lo he hecho siempre para publicar mis tesis, un preíndice. Me he organizado de esa manera, he hecho fichas también, que yo sé que quizás dirán, ya no se utiliza, pero sí trato de trabajar bastante con fichas porque eso ordena, me clasifica y me apoya mucho en la sustentación también. Una sustentación es temática, entonces tener esas fichas también es muy importante. Evitar el exceso de citas, ¿no? A veces uno copia, pega, eso no es trabajar un buen marco teórico, por así decirlo, ¿no? Y la cantidad de citas va a depender mucho del propósito. Lo dije al inicio, hay ciertas áreas del conocimiento donde la cita textual es necesaria, en otras todavía se puede parafrasear, ¿no? Y bueno, ya para terminar, otra vez reiterarles que tienen dos opciones para hacer la norma APA, ¿no? Uno, utilizar el web, o dos, algún tipo de gestor bibliográfico. La regla acá es, creo yo, la base de todo es una buena redacción, ¿no? Una buena redacción. Recordar que la mínima unidad de redacción es la palabra, tenemos la frase, la proposición, no la proposición que ustedes en lógica, porque nosotros tenemos proposición subordinada adjetiva, adverbial, sustantiva, etc. Si le doy sentido a esa proposición, vamos a tener una oración, conjunto de oraciones me va a dar párrafo, y el conjunto de párrafos me da ese texto. Entonces, yo creo que el punto clave para un buen manejo de la APA es también revisar redacción en general, ¿no? Y la redacción en general van a ver ustedes que el fruto se va a ver plasmado en esa paráfrasis, ¿no? Es decir, en ese parafraseo que tanto necesitamos para desarrollar la tesis. O en este caso también el proyecto o cualquier texto si es que tenemos que hacer artículo científico. Bueno, disculpen que de repente me pasé el tiempo. Muchas gracias por su atención. He tratado de resumir todo. Gracias.